sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito. Buenas tardes, amados hermanos. Ya estamos aquí en este viernes 10 de abril para meditar en las 7 frases que Jesús exclamó en la cruz cuando estaba siendo crucificado. Les decía yo ayer en la transmisión de la Santa Cena que para mí las fechas más simbólicas o más importantes de la fe en Cristo, la fe cristiana, es la Navidad, pues es el nacimiento del Señor, insistiendo en que no festejamos una fecha, sino un hecho, el nacimiento de Jesús. Y la Semana Santa, el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección serían, para mí, quizá las fechas más importantes de la fe cristiana, fechas en las que uno debe de meditar y reflexionar acerca de nuestro quehacer como cristianos, de nuestro testimonio, de nuestra relación con Dios, del uso de los medios de gracia como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, etc. Y el día de hoy, miles de iglesias están transmitiendo por Facebook, por YouTube, por Instagram, o yo no sé qué otros medios más hayan en los que puedan transmitir, quizá algunos en televisión incluso, los más populares o los que tienen más, usted sabe, la iglesia popular transmite por televisión, tiene esas ventajas. Y bueno, nosotros normalmente estamos en un salón, en un templo, y ahí ahí adoramos al Señor a través de la alabanza, los himnos y de la palabra. Pero este año nos toca vivir algo diferente, nos toca vivir en esta contingencia. Sin embargo, nada de eso detiene la obra del Señor, nada de eso detiene la iglesia, nada de eso detiene que sigamos predicando su palabra. Así que debe compartir ahí en su Facebook a esta publicación, compártela con familiares, con amigos, simplemente póngala a compartir ahí en modo público para que más personas tengan acceso, o más bien esta palabra alcance más personas en esta tarde tan hermosa, que por cierto Dios nos regala lloviendo. Normalmente en Semana Santa llueve, el viernes de crucifixión me ha tocado muchos viernes de crucifixión que llueve, y hoy no fue la excepción. Hoy está lloviendo y es una bendición. Dice la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Así que les pido que hagamos una breve oración y iniciemos con esta, que podemos recordar y conmemorar una vez más tu muerte, Jesús. Es cierto que tú tienes un propósito, venir a morir por nosotros, pero eso no significa que fue fácil para ti, fue difícil. Y hoy queremos recordar tu pasión, tu crucifixión, Señor, y pasado mañana recordaremos también tu resurrección, el triunfo sobre la muerte. Así que hoy te rogamos que podamos concentrarnos en este tiempo, en este breve tiempo, para adorarte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y
vamos a leer como la primera palabra. Se acostumbra a decir primera palabra, pero quiero decirles que no son palabras, son realmente frases las que Jesús exclama en la cruz. Y en ese sentido tenemos a Jesús dando una serie de frases que están en diferentes partes de los evangelios, y entonces ahí él empieza a dar lo que es para nosotros las 7 palabras, aunque realmente les digo son frases de Jesús. Según la narración de Lucas, él dice que cuando Cristo estaba siendo crucificado, él expresa una frase muy importante. Y Jesús, voltea a ver a los soldados romanos, voltea a ver a los fariseos, voltea a ver a los malhechores que estaban a un lado de él, y voltea a ver a la gente que estaba con morbo quizá. Y en Lucas 24, Lucas 23, versículo 34, Lucas 16, versículo 34 dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Lucas 23, versículo 34. Según entendemos, esta es la primera frase pronunciada por Jesús en la cruz. Constituye esta frase la postura cumbre de la iglesia o de la doctrina evangélica, que es el amor. Y esta frase pronto fue practicada por la iglesia, por los cristianos, como en el caso de Esteban, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 60. Más adelante lo vamos a ver. Esta palabra es realmente lo que Dios espera de todos nosotros. Creo que esta palabra expresa lo que un cristiano tiene que vivir día con día. Jesús hace una oración personal al Padre. Jesús en este momento no involucra a los demás, sino que Él ora al Padre de una manera personal, y luego intercede por aquellos que le están asesinando, que se están burlando de Él, que están morbosos, y pide perdón por esas personas. Cuando dice Padre, significa la gran comunión que existe entre Jesús, el Hijo, y Dios su Padre. El propósito de la cruz era traer perdón, y eso es lo que Jesús está pidiendo en ese momento. Padre, perdónalos. Pidió a Dios mismo que perdonara a los que le mataban. Jesús pide al Padre por los soldados, por los líderes judíos que estaban ahí religiosos, por los fariseos, saduceos, por los líderes romanos, por el pueblo de Israel. Y ahí estuvo intercediendo por cada uno de nosotros, que al igual que aquellos que le mataron, tampoco sabemos lo que hacemos. Sin pensarlo, a veces pronunciamos esta primera palabra, pero con un tono soberbio. A veces, en lugar de nosotros ser humildes, pronunciamos esta palabra con un tono soberbio y decimos que Dios te perdone, o que Dios los perdone, sin saber o sin darnos cuenta que nosotros tenemos que aprender a perdonar y a pedir que Dios también perdone, porque nuestros pecados fueron perdonados. Nosotros somos los que crucificamos a Jesús. Había un canto de una canción de Jesús Adrián Romero que decía: también yo estuve allí, yo fui el que te
clavé esos clavos en la mano. Así que esta oración al Padre no es para mi vecino, no es para que otro la haga, es para que yo la imite. Jesús en la cruz se ve envuelto de insultos, de burlas, de blasfemias. Los que iban pasando por ahí, los que lo vieron desnudo, y lejos de enojarse, como alguna vez le propuso un discípulo y le dice, ¿quieres que pida que caiga fuego sobre ellos? Lejos de tomar un papel de Dios y castigarles, Él pide perdón. Y los jefes de los judíos, los dos malhechores estaban crucificados con Él. Los soldados se reían diciendo, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Otros decían, ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora. Y la humanidad entera está representada en esos personajes que nos ensañamos en ponerle pruebas a Dios de su presencia. Estamos ahí representados cuando nos ensañamos en pedirle pruebas a Dios de su omnipotencia. Nos enseñamos cuando pedimos pruebas de su amor. Y le decimos, si tú eres Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no concedes esta petición? ¿Por qué no ayudas en esta situación? Y somos igual que aquellos que le dicen, si eres el Hijo de Dios, pues entonces bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, líbrate de esto y también a nosotros. Hay una similitud que de pronto pasamos de largo cuando vemos esta primera frase de Jesús. Ahora Él está solo entre el cielo y la tierra. Se le negó incluso el consuelo de morir con un poco de dignidad, con ropa. Se le negó un juicio justo. Un juicio que duró apenas unas horas con testigos falsos, donde lo bofetearon, lo escupieron, y sin embargo, Jesús no solamente perdona, sino que pide que todos aquellos que no saben lo que hacen sean perdonados. Para Judas también pidió perdón, que no supo lo que hizo. Pidió perdón para Pedro, que lo había negado. Pidió perdón para aquellos que habían gritado, crucifícale, porque Él es el símbolo máximo del amor. Pidió perdón para los que se estaban burlando en ese momento de Él. Y no solo pide perdón para ellos, sino también para nosotros, para todos los que con nuestros pecados somos el origen de la condena y crucifixión de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones, todos nuestros pecados. Pide perdón porque el amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo excusa, según Corintios 13. Esta primera palabra o primera frase de Jesús en la cruz debe ser el símbolo y la bandera del cristiano. Estar dispuesto a pedir perdón, pero también a perdonar. Y entender lo que Jesús dijo: si no perdonas a tu hermano las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará a ti tus ofensas. Entender que quien verdaderamente se dice ser hijo de Dios debe aprender a amar. Amar hasta donde sea, incluso la muerte. Debemos aprender que si somos hijos de Dios, no debe haber rencor en nuestro corazón, no debe haber odio, aunque sea en nuestras mentes justificado. Porque Jesús tenía todas las razones, tenía todos los argumentos, tenía todo el derecho de enojarse, de tener rencor, incluso hasta odio contra las personas que lo estaban crucificando.
Pero lejos de optar por el rencor y el odio, optó por el perdón. Seguro que tú tienes argumentos en contra de aquellos que te han hecho daño. Pero si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, realmente tienes que amar y perdonar. Pues este es el ejemplo que te dejó Jesús. De nada sirve que levantes las manos y ores y llores y repitas la palabra de memoria si tú no tienes el amor de Jesús para perdonar a aquellos que te han hecho daño. Esta primera frase de Jesús nos enseña que la cúspide del cristiano será el amor y el perdón. Perdonar aquello incluso que te ha ofendido tanto que no te deja dormir o no te deja ser feliz. Porque cuando tú perdonas, entonces eres libre y dejas toda atadura mental, espiritual, emocional. Así que Jesús comienza estas 7 frases con la mejor, pidiendo perdón porque para la gente que lo estaba crucificando, porque Él es amor. Así que en estos tiempos de odio, de rencor, de narcisismo, de envidia, de egoísmo, lo mejor que tú puedes hacer es aprender de Jesús a perdonar y a pedir perdón. La segunda frase de Jesús en la cruz la encontramos ahí mismo en Lucas, pero vamos a leer el versículo 43, Lucas 23, 43. Acompáñenme en su Biblia, Lucas 23, 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre la colina de ese monte Gólgota o el Calvario, había otras 2 cruces además de la cruz de Jesús. El Evangelio dice que junto a Jesús fueron crucificados 2 malhechores. No dice el nombre, para que no anden diciendo que se llaman Gestas y Dimas y Gestas, ¿verdad? No dice el nombre, es un invento. Pero sí dice que había 2 malhechores. Y dentro de esos 2 malhechores hay un malhechor que está arrepentido y que le suplica a Jesús. Y cuando él le suplica a Jesús, vuelvo a la primera palabra, Jesús expresa amor y le promete la vida eterna. Él estando crucificado entre 2 criminales. Tenemos que entender que la cruz es el peor castigo que había en el sistema jurídico romano, que era la pena capital. En la cruz era lo peor que había. Y el que clama a Jesús puede estar seguro que Jesús responde. Si tú oras a Dios, ten por seguro que Jesús responde. Porque la vida eterna comienza cuando uno cree en Cristo. En Cristo encontramos la vida eterna. No es cualquiera quien pronuncia esta segunda frase, esta promesa. Es el mismo camino hacia la vida eterna, la puerta que dice: entra por mí. La autoridad, el que da la esperanza a este malhechor. Hasta el último momento, y aún sufriendo y clavado en una cruz, Jesús se preocupa por aquellos excluidos de la sociedad. Y es lo que me gustaría meditar. A nosotros no nos es permitido o debido contradecir la palabra de Dios. Debemos velar por darle cumplimiento, por allanar el camino a la palabra del Señor. Pero a veces hacemos lo contrario. En lugar de abrir las puertas, se las cerramos en la cara a quienes Jesús mismo invita y llama. Condenamos a las prostitutas, a los presos, a los enfermos, a los homosexuales,
a los drogadictos, etc. Y más aún a los que no tienen el mismo color de piel que yo, a los que piensan de la política diferente a mí, o a los que tienen menos dinero o una condición social menor a la mía. Y nos jactamos y entonces decimos que nosotros merecemos tener más a Dios, más cuidado de parte de Dios, y aquel que se equivocó en su vida no merece tener cuidado de Dios. Y así marginamos, discriminamos a aquellos que viven de una manera equivocada, sin darnos cuenta que nosotros también hemos vivido de una manera equivocada, y que delante de Dios no hay justo ni aun uno. Y tan pecador es aquel que roba como aquel que nunca ha robado, porque no hay justo ni aun uno. Tan pecador es aquella prostituta como aquella que nunca lo ha hecho, que nunca se ha prostituido, o aquel que usa drogas como aquel que nunca las ha probado, porque delante de Dios todos somos pecadores. Nuestras comunidades, nuestras iglesias no se salvan de esta acusación, porque muchas veces le cerramos la puerta a aquel que no me cae bien, o que no trae un coche como el mío, o que no viste como yo, o tan solo que es diferente a mí. En una ocasión, con la idea de ganar almas para Cristo, se empezó a repartir unas botellas de agua con un poco de alimento enlatado y un folleto que llevaba a los pies de Jesús. Y una persona de la iglesia donde yo estaba me dice: pastor, ¿pero qué clase de personas vendrán con ese mensaje? Pues todos los que tengan que venir, le contesté yo. Pero pensamos en que si es pobre no puede estar a mi lado, o si tiene menos dinero que yo no puede sentarse a un lado mío en el culto. Ojalá seamos nosotros los destinatarios de este mensaje del Maestro, porque para la conversión, para volver la vista a Dios, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que amar a aquellos que nadie ama. Yo les comentaba hace unos domingos atrás que en el siglo IV hubo dos pestes muy grandes en la humanidad que acabaron con una gran parte de la población, muchos millones de muertos. No como ahora que el COVID-19, no había, en aquel tiempo hubo millones de muertos y no había medicina como hoy, ni hospitales como ahora. Y esas enfermedades causaban la muerte de mucha gente. Entonces, como no sabían qué hacer, la gente tomaba a los enfermos, así fueran sus familiares, sus hijos, sus padres, sus hermanos, y los aventaban afuera de las ciudades para que murieran allá enfermos. Y esos enfermos allá en las afueras de las ciudades tardaban días en morir. Pero hubo un pueblo que se levantó y iba por el camino y recogía a todos los enfermos y los llevaba a su casa y curaba sus heridas. Y esa fue la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, los hijos de Dios, que no importando que se fueran a contagiar, escúchenme bien, no importando que se fueran a contagiar, levantaban a los enfermos y los curaban. Y en aquel siglo la iglesia logró tener el 56.5% de la población del mundo era cristiana, debido al amor que demostraron con aquellos enfermos, porque no hicieron discriminación. La sangre de los tres crucificados, Jesús y los dos malhechores, finalmente caía a tierra y quizá hacía un mismo charco. Aunque para los tres la pena era la misma, cada uno moría por causa distinta. Uno de los malhechores blasfemaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Si tú eres, pues
Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y de esa forma demostraba su egoísmo, su irreverencia, su falta de amor. Quizá ese malhechor había escuchado que los fariseos se burlaban de Jesús. Quizá había podido leer incluso el letrero que estaba en la cruz de Jesús con el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Quizá era un hombre desesperado que gritaba de rabia contra todos. Pero otro malhechor, el otro, se sintió impresionado de ver cómo era Jesús tan noble. Y como dice Isaías 53, como oveja no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Lo había visto lleno de una paz que este mundo no puede dar. Le había visto lleno de mansedumbre. Era distinto a todo lo que él conocía hasta ese momento. Incluso este segundo malhechor le había escuchado pedir perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Y viendo que Jesús era diferente y que realmente en él se manifestaba el amor de Dios, le hace una súplica sencilla pero llena de vida. Le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se acordó que Dios podía salvarle, que Dios no rechazaba a ninguno que viene con un corazón contrito y humillado. Y Jesús, que no le contestó a aquel malhechor que le injuriaba y que se burlaba, que no le dijo nada al otro malhechor, voltea hacia el que le pide, que le suplica, y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Buena pregunta. Entonces vemos ahí cómo Dios muestra, cómo Jesús muestra la preocupación por aquellos marginados. Jesús no le promete nada terrenal, no le promete bajarlo de la cruz, le promete el paraíso en aquel mismo día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El mismo paraíso que nos ofrece a todos los hombres, los seres humanos, que creemos en él y nos arrepentimos. Pero el verdadero regalo de Jesús que le hacía a este hombre no era solamente el paraíso. Jesús le ofreció el regalo más hermoso, el perdón, el rescate, la vida eterna a través de su sangre. Lo más grande que puede poseer un ser humano, un hombre o una mujer, es tener la vida eterna en Jesucristo. Porque hemos sido creados para tener comunión con Él. Hemos sido creados para vivir eternamente con Cristo. Y Jesús en ese momento le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice en un futuro, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que podemos entender y ver por las palabras de Jesús que el cielo es real y que el día que muramos todos, ese mismo día estaremos con Él en el paraíso, donde quiera que esté. Tercera frase de Jesús en la cruz. Dice, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan 19. Versículos 26 y 27. Juan 19, 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De todos los discípulos de Jesús, solo uno de los 12, solo uno estuvo cerca de Jesús durante sus juicios.
Juan. Ahora, ¿por qué Jesús le encomienda a su madre María a Juan? Probablemente porque los hermanos de Jesús no creían en él, como dice el Evangelio de Juan capítulo 7. Aunque María sí creía en Jesús. Sin embargo, por creer en Jesús, quizá los hermanos de Jesús la hicieron a un lado. María tuvo más hijos aparte de Jesús, eso lo podemos ver en los evangelios, en Mateo 13, 53 en adelante, etc. Pero al María quedar sola, corría un gran riesgo. Las mujeres viudas eran rechazadas y eran marginadas por la sociedad. Pero la palabra de Dios nos enseña a amar a aquellos que la sociedad no ama. Con la muerte de Jesús, María quedaba desamparada, no porque no tuviera más hijos, sino porque lo habían rechazado los otros hijos. Así que él no pudo olvidarse de su madre, Jesús no pudo olvidarse de María en su muerte. Nos da un ejemplo para que todos podamos seguir los verdaderos pasos de Jesús y recibir y ver por los desamparados y los necesitados. El discípulo amado estaba soportando, viendo la muerte de su amigo, de su Señor, de su Maestro. Estaba soportando, viendo la muerte de aquel que le permitió acostarse en su regazo. Y en medio de ese espectáculo tan terrible, recibe una encomienda. Recibe la encomienda de cuidar a María, su madre. ¿Pero qué significa esto? Jesús no quiere dentro de su familia ningún excluido. No quiere dentro de su familia ningún necesitado. Por eso en Hechos 2, 42 en adelante, 43 en adelante, dice que los que habían creído en Jesús tenían en común todas las cosas y no tenían falta de ningún bien, porque Jesús no quiere que los suyos sufran ningún bien. Por eso Gálatas 6, 9 dice que hagamos el bien a todos, no nos cansemos de hacer el bien, principalmente a los de la familia de la fe. Así que María, sin ningún varón cerca, quedaría fuera de la sociedad. Y volvemos al mismo tema de antes, los excluidos. Y es que la misión de Jesús era esa: venir por los perdidos. No vengo a los justos, no vengo a los sanos. ¿Qué decía Jesús? Vengo a los enfermos, a los pecadores. Él es hermano de todos. No quiere que nadie quede fuera del reino. Que nadie quede fuera de su evangelio. Y allí junto a la cruz estaba María, su madre. Y yo me imagino el dolor de esta mujer al ver a su hijo morir. Yo me imagino el dolor de esta mujer al ver a su hijo siendo crucificado, porque ¿quién de nosotros como padres no sufrimos cuando nuestros hijos sufren? Y al ver Jesús a María, su madre, allí, quizá Jesús mismo recordó su niñez, evocó una estela de recuerdos gratos que había vivido junto a ella en Nazaret, en Caná, en Jerusalén, cuando iban de camino. Quizá María le había enseñado a Jesús el Shema Israel, la primera oración que aprenden los niños judíos, que es: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Shema Israel, Adonai Echad Adonai Eloheinu. Quizá agarrado de su mano, había ido muchas veces a la Pascua. Y estando ahí crucificado, vio a su madre desgarrada. Porque 33 años antes, María había ido al templo con su hijo en los brazos
para ofrecérselo al Señor. Y fue precisamente cuando de labios de un anciano, sacerdote, oyó unas palabras María que decía: a ti, mujer, un día una espada, una daga atravesará tu corazón. Y habían pasado rápido 33 años y había una espada traspasando el corazón de María. En la cruz se estaba cumpliendo aquella lejana profecía de una espada en su alma. Y Jesús, como un buen hijo, le encomienda a su discípulo amado la vida de su madre, enseñándonos que nosotros debemos tener cuidado de los más débiles, debemos tener cuidado de los que sufren, debemos tener cuidado de aquellos que están en necesidad, que no podemos ignorar. Aunque también tengamos necesidad, no podemos ignorar la necesidad de otros. Con este pasaje Jesús no hace a María la madre de todos, porque ese no es el propósito de este pasaje, como algunos han dicho. De María no se supo más, no se sabe más, ni ella intercede por nosotros, ni nos puede escuchar, ni nos puede ver, porque no es omnipresente, no es omnipotente, no está en todo lugar, no lo conoce, no lo sabe todo. Ella está sentada, ella está seguramente en el cielo, en un lugar especial con Jesús, pero ella no es alguien a quien podamos orar porque no nos escucha. Así que este pasaje no nos enseña que es madre de todos ni reina del cielo, no nos enseña eso. Lo que nos enseña es que nosotros como cristianos, aunque estemos sufriendo, tenemos que ver por aquellos que están en necesidad y en dolor. Y así como Jesús le dijo a Juan: tómala, nos dice a nosotros: ve al mundo y ayuda a la necesidad de todos. Cuarta palabra. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son casi las 3 de la tarde en el Monte Calvario y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por llevar aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos de sudor y de sangre. Pero aún ahí en el dolor y teniendo que empujarse con sus pies fueron juntos uno de otro y atravesados con un clavo, y sus manos fueron atravesadas con clavos, y haciendo el esfuerzo para enderezarse y poder meter aire a sus pulmones, toma una oración que está en el Salmo 22, que probablemente en ese momento él la dijo en arameo, él la conocía en arameo, y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y cuando lo oyeron los demás pensaron que estaba llamando a Elías el profeta, y tuvieron esa confusión, pero no estaba llamando a Elías, estaba diciendo en arameo aquel salmo. Pero aún ahí en la cruz, él va a lo más seguro, a la fuente más confiable, a la palabra de Dios. Esto es un acto triste, quizá el acto más triste de la crucifixión o de la vida de Jesús incluso. Es un acto de soledad, un acto de alejamiento del Padre, porque así lo dice la palabra. Este es el punto más profundo de la cruz,
Probablemente sea el texto bíblico más misterioso. ¿Cómo es posible que Dios desampare al justo? ¿Cómo es posible que Dios Padre se separe de su Hijo? ¿Cómo es posible que Dios mismo se separe de sí mismo? Podemos aprender de ahí varias cosas. Número uno, en esta frase de Jesús señala el profundo abismo que hay entre Dios y la humanidad. Entre Dios y la humanidad hay un profundo abismo por causa del pecado. Porque en la cruz Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros, y ese pecado era el que lo estaba separando de Dios. No porque Él fuera pecador, sino porque Él cargaba el pecado de nosotros, y ese pecado lo estaba separando de Dios. Y eso nos enseña que hay un profundo abismo entre la humanidad y Dios. Jesús revela que en el sentido más profundo de la palabra, el que vive sin Dios en su vida, vive desamparado. Porque dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, aquel que se pasa la vida sin tomar en cuenta a Dios, vive desamparado. Aquel que no se interesa en leer la palabra, aquel que no se interesa en orar, aquel que dice: lo que tengo, lo tengo por mí, aquel que vive la vida como si Dios no existiera, no le importa lo que Dios piense, realmente vive desamparado. Y ahí en la cruz Jesús se identifica con nosotros. El desamparo de Jesús es el nuestro, y su muerte es la nuestra cuando no queremos acercarnos a Dios, o cuando hacemos la vida como nos da nuestro entendimiento, nuestra gana. Esta palabra o esta frase de Jesús pronunciada siendo crucificado no es un reproche a Dios, es más, no es un enojo, no es eso. Es más bien la oración del justo que sufre y espera en Dios. No es que esté enojado con su padre porque él ha desamparado, no es que le reclame, es la oración de esperanza. Porque Jesús, en lugar de desesperarse y olvidarse de Dios, clama al Padre, pues confía que Él lo escucha. Pero Dios no responde. Dios se queda callado, porque Dios ha cargado en Jesús el pecado de todos nosotros, y Jesús debe morir. Jesús debe estar colgado en una cruz, debe sufrir y derramar su sangre. Ahora Jesús es rechazado por el cielo, porque el pecado no tiene lugar en el cielo. ¿Cuántas veces en la vida, hermanos, nos hemos sentido abandonados de Dios? O dígame, ¿usted nunca se ha sentido abandonado de Dios? ¿Cuántas veces no hemos pensado, quizás no lo decimos, pero hemos pensado: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice, Señor? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me das? Y no hablo de oraciones superficiales, hablo de oraciones válidas. ¿Por qué? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no ayudas a que está en necesidad? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? Oraciones válidas. Y preguntas como la de Cristo: ¿por qué me has desamparado? Que por lo regular encuentran un silencio de parte de Dios. Y quizás ese silencio es la mejor respuesta que Dios nos puede dar. Pero no lo entendemos en el momento. Pero en medio del silencio brota la resurrección, así como Cristo resucitó. Y en ese momento, lleno de sangre y de dolor, se incorpora como puede, forzando sus piernas clavadas, y grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No había gritado en el huerto de los olivos, cuando sus venas fueron reventadas por la tensión que vivía y era su sudor como grandes gotas de sangre?
No había gritado en la flagelación cuando lo amarraron y le daban con un flagelo que esa arma en especial arrancaba pedazos de piel. Ni cuando le pusieron una corona de espinas y le perforaron su frente, su cabeza. Ni cuando le dieron bofetadas y puñetazos. Ni siquiera había gritado cuando le encajaron los clavos en la cruz. Pero Jesús grita ahora porque sintió el abandono del Padre, puesto que el pecado no tiene comunión con Dios Padre. Jesús, el único Hijo, el unigénito del Padre, aquel a que cuando era bautizado en el Jordán el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, mi predilecto, el más hermoso. Ahora se siente abandonado por su Padre. Parece un misterio. Parece un misterio, como un niño impotente, un niño pequeño. Papá, ¿por qué me abandonas? Pero ¿por qué Jesús se siente abandonado por su Padre? El Padre que lo había enviado a cumplir una misión de amor, dar la vida por todos. ¿Por qué se siente abandonado? En este momento de la pasión de Jesús, Él se siente abandonado de su mismo Padre, porque el pecado de nosotros, tuyo y mío, estaba en Él. El verdadero drama de la pasión de Cristo no es los golpes, ni la sangre, ni los clavos, es el abandono de Dios. No hay palabras para describir el abandono de Dios. No es la agonía de la asfixia, no es la agonía de los golpes, sino sentirse solo en un mundo lleno de odio. Y en ese momento de abandono, descubrimos el inmenso amor que Jesús tiene por todos los seres humanos, a tal grado que fue capaz de llegar a aceptar el abandono de su papá. Porque todo lo que Jesús vivió, lo que experimentó en la cruz, lo hizo por amor a nosotros, para que pudiéramos tener comunión una vez más con nuestro Dios y Padre. Por eso se entrega a la muerte. Es tan importante recordar entonces cada Semana Santa, cada viernes de crucifixión, esto. Ayer hablábamos de la Santa Cena. El precio que Jesús pagó para que tengamos comunión con Dios Padre fue su cuerpo y su sangre, y sentirse abandonado de parte de Dios. ¿Ven la importancia por la cual estos días debemos guardarnos y estar meditando en lo que Jesús hizo? Quinta palabra, Evangelio de Juan, capítulo 19. Acompáñenme. Juan 19, versículo 28. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed es la expresión de una ansia de Cristo, de una ansiedad de Cristo en la cruz. Se trata, en primer término, de la sed fisiológica, que es uno de los mayores tormentos de crucificados. Esta palabra está tomada de los Salmos 19, 21, 68, 22, 15 y 21, 16. Se interpreta en sentido alegórico la sed espiritual de Cristo de consumar la salvación por todos. Cuadra con la estructura del Evangelio y nos evoca
a la sed espiritual que Cristo experimentó junto al pozo de la Samaritana, muestra la humanidad de Jesucristo. Es un hombre real, no es un fantasma, no es un espíritu, es un hombre real que tiene necesidades como cualquier otro hombre. Su dolor fue tan real como el nuestro. Y a esa gente que era crucificada se le daba una mezcla de vinagre con sidra para drogar al penitente. Se le daba para que la pena del crucificado no fuera tan dura. El vino ayudaba a olvidar su dolor un poco. Y hoy me recuerda que muchas personas, para olvidar su dolor, van a las drogas y al alcohol, pensando que el alcohol va a solucionar sus problemas, y no hay día que no piensen en alcoholizarse, y por el alcohol rompen con amistades, rompen con la familia, hacen actos de verdad imprudentes, pierden el trabajo, pierden las relaciones, todo por el alcohol o por las drogas. Pero Cristo nos enseña en la cruz que hay otro camino. Jesús enfrentó su futuro, enfrentó su momento de muerte, de dolor, que sabía que él estaba a punto de morir, y en lugar de tomar alcohol o droga para no sufrir, él enfrentó su dolor como hombre y no se dio a la tentación del alcohol, de la droga. Y muchos hoy, para escapar de su realidad o por gusto, viven embriagados, emborrachados, drogados, y eso no refleja a Jesús. Esta quinta palabra es la frase más pequeña de las 7 que gritó desde la cruz, pero es una de las más humanas y más profundas. La sed es algo profundamente humano y natural, tan necesario para conservar la vida. Pero la sed de Cristo no puede ser calmada con agua. La sed de Cristo no puede ser calmada con agua natural. Es diferente. Él tiene sed de que la humanidad se acerque a Él, acepte su perdón. Uno de los más terribles momentos de los crucificados era la sed. Sufrían deshidratación debido a la pérdida de sangre que ocasionaban sus heridas, y era un tormento durísimo. Y Jesús, por lo que sabemos, tenía quizá 18 horas sin tomar agua. Así que no es extraño que tuviera sed. La sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física, ya lo he dicho, pero además de eso, Él está expresando como pidiendo por favor un poco de agua, como cualquier enfermo o moribundo la necesita. Y haciendo eso, Jesús se hace solidario con todos, pequeños o grandes, sanos o enfermos, que necesitan un poco de agua. Y es hermoso que nosotros podemos ayudar a aquellos que están enfermos. Podemos llevarle un poco de agua de manera simbólica a aquel que tiene necesidad. Juan, el discípulo, el evangelista, apuntó en su libro para que se cumpliese la escritura. Es decir, Jesús pronunció la palabra tengo sed para que se cumpliese la escritura. Porque Jesús siempre va a la palabra que es la palabra profética más segura. Jesús habló de esta quinta palabra, de su sed, como 2 años antes se había sentado en el pozo de Sicar con una mujer samaritana, a la que le pidió y le dijo, dame de beber. Pero el agua que le pedía esa mujer no era el agua del pozo, era la conversación de ella para mostrarle el camino de salvación. Ahora, casi 2 años después,
Jesús nos dice lo mismo: tengo sed. Y Juan relata este pasaje como recordando aquel encuentro con la samaritana, la sed espiritual que es infinita. Y Jesús dice: yo le daré agua viva para que no tenga sed jamás. Así que todo aquel que viene a Jesús, Jesús sabe la necesidad, Jesús conoce lo que es la sed. Y Jesús dice que todo el que viene a mí, le daré vida abundante para que no tenga sed jamás. Sed para ser saciados de esa agua viva que es Jesucristo. Sed que también se transforma en una figura del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice Jesucristo. Sed, una necesidad tan sencilla, tan simple, que no pudo suplir a Jesús, pero que Él la suple a todos que la piden. Sexta palabra, Juan 19:30. Ahí mismo en Juan, pero en el versículo 30, capítulo 19, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otra versión dice: todo está cumplido. Se puede interpretar como la proclamación en los labios de Cristo del cumplimiento perfecto del sacrificio, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Esta palabra pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el más pequeño detalle de su misión redentora. Es el broche de oro que corona el programa de esta misión: cumplir la Escritura haciendo siempre la voluntad del Padre. Es una declaración de victoria. Cristo había cumplido su misión, había conseguido su propósito para el que fue enviado. Con su obediencia perfecta, Jesucristo cumplió la ley en su totalidad. Durante su vida, Jesús guardó la ley, toda la ley, en perfección, lo que llamamos obediencia activa. En su muerte de cruz, Jesús llevó el castigo que requería la ley de todos aquellos que rompían sus ordenanzas. Jesús logró ambas cosas a nuestro favor. Por medio de su vida y de su muerte, nos justificó delante de Dios Padre. Somos justos por su justicia. Somos libres de condenación porque la culpa de todos nuestros pecados fue puesta sobre los lomos de Cristo, y por eso podemos ser libres de condenación. Cristo hizo una obra completa. No solo quitó la culpa de nuestra cuenta, sino que también nos dio además un crédito que es la vida eterna. Jesús no solamente fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también fue el sumo sacerdote que nos da entrada a la presencia del Padre. Gracias a la muerte de Jesús, hoy podemos nosotros tener comunión con Dios. En la cruz el diablo fue destruido, derrotado, la ley fue cumplida y nuestro pecado fue quitado. No hay acusación, no hay abismo que nos separe. La cruz revela la justicia, el puente de entrada a la presencia de Dios. Todo está cumplido, dijo. Si hubiéramos seguido paso a paso el drama de la vida de Jesús, como en una telenovela, como en una película, deberíamos romper en llanto en este momento, porque es el momento en que muere el protagonista de esta película. Pero claro, esto no es una película, esto es la historia real de la salvación de nuestras almas.
Así que debemos acongojarnos, debemos entristecernos y sufrir por la muerte de nuestro Redentor. Pero al mismo tiempo, y un misterio tan grande, al mismo tiempo que nos dolemos por la muerte de Jesús, la vida posee esta ambigüedad tan grande que a la vez nos alegramos por su muerte, porque sabemos que después de la muerte viene la resurrección y la vida definitiva junto al Padre Celestial. Así que mientras nos entristecemos por la muerte de Jesús y su dolor, también nos alegramos porque viene la resurrección que le da vida a Él, que Él toma la vida y que además la comparte a nosotros. Jesús finaliza su misión entre nosotros. Nos ha dejado un mensaje. Y algunos, sin entenderlo mucho, han hecho caso a este llamado y se han empapado del mensaje del reino, de la misericordia del Padre. Ahora nos toca a nosotros. Somos los portadores de un mensaje que no es nuestro. El mensaje es de Jesús. Todo se ha cumplido. La redención fue consumada por Cristo. Y es hora de que toda la humanidad sepa que puede venir a la presencia de Dios. Estas palabras no son las de un hombre acabado. No son las de un hombre derrotado. Son las de un triunfador, las de un vencedor. He cumplido. Ya gané la redención. Estas palabras manifiestan la conciencia de haber llegado al final de la obra para la que fue enviado a este mundo, la salvación de todos los hombres. Y Jesús lo ha cumplido al pie de la letra. Lo ha realizado de la mejor manera. Le dijo su Padre a Jesús que anunciara a los hombres la pobreza y nació en Belén pobre. Le dijo que anunciara el trabajo y vivió 30 años trabajando en Nazaret. Le dijo que anunciara el reino de Dios y dedicó los últimos 3 años y medio de su vida a descubrirnos el milagro de ese reino, que es el corazón de Dios. La muerte de Jesús fue una muerte joven, pero no fue una muerte malograda, fue una muerte que trajo la vida eterna. Solo tiene una muerte malograda aquel que muere inmaduro, envuelto en sus pecados, en sus vicios. Aquel que le sorprende la muerte cuando no ha cumplido su misión. Aquel que muere en medio de una vida llena de pecado. Aquel que muere sin un propósito cumplido en su vida. Aquel que en lugar de buscar a Dios, busca satisfacer sus deseos y se olvida del mundo entero. Jesús no es eso. Jesús cumplió su propósito. Y ahora Jesús se abandona en los brazos de su Padre. Porque las manos de Dios son manos de amor. Las manos de Dios son manos de seguridad. Y llega ante Él y dice la última palabra, la 7ª palabra, que se encuentra en Lucas 23, 46, y le dice: entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra expresa la ofrenda de su propia vida, la vida que Jesús le ofrece a su Padre. Hace mención al Salmo 30, versículo 6, en que el justo atormentado confía su vida a Dios bondadoso y fiel. En Cristo todo se había cumplido, solo quedaba una cosa: morir, lo cual lo hace con agrado y libremente. Esteban, el primer mártir cristiano, imitó a Jesús en la primera palabra y en la última palabra. Cuando estaba siendo apedreado, en Hechos capítulo 7, primero dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego dice: en tus manos encomiendo mi vida. Utiliza la palabra Abba, una palabra íntima para referirse al Padre.
Jesús, dando cumplimiento a la profecía del Salmo 22:8, puso su espíritu en manos de su Padre amado. Jesús pone su espíritu, el cual salía de su cuerpo en aquella hora, al cuidado de Dios su Padre. Las últimas palabras de Jesús nos muestran un principio que todos los que tenemos a Dios como Padre podemos seguir. Cuando llegue el momento de partir de este mundo, amado hermano, digamos tal como Jesús dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esteban pudo hacerlo, y ojalá también podamos nosotros entregar nuestro espíritu a Dios en su momento. Que le digamos: aquí está mi espíritu. Pero en este tiempo, lamentablemente, nuestra cultura no entiende los tiempos de Dios y vive como si nunca fuera a morir. Es más, nuestra cultura no quiere hablar de la muerte. Hoy parece que vivimos como si no existiera la muerte y como si no existiera Dios. Por eso tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a morir. Porque creemos que nuestra vida es lo más valioso, y lo más valioso no es eso. Lo más valioso es estar con Dios. Entonces no queremos pensar en la muerte, no queremos pensar en Dios. Y vamos de aquí para allá como si Dios no existiera. Y tenemos miedo de cualquier cosa que nos pueda hacer daño, porque nos vamos a morir. Cuando lo mejor y lo más hermoso es estar en la presencia de Dios. No digo que seamos imprudentes, no digo que adelantemos nuestro proceso de muerte, no. Lo que digo es que lo más hermoso no es vivir, sino es estar con Dios. Y Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel que había dicho unos minutos antes: ¿por qué me has abandonado?, ahora no tiene absolutamente ningún miedo a la muerte, porque sabe que le espera el amor infinito de su Padre. Durante 3 años y medio, por los caminos y por las sinagogas, por las ciudades y por las montañas, gritó y proclamó a Israel la historia de Elohim, del Eterno, de El Shaddai, de aquel que es el Padre nuestro. Y ahora Él va a su presencia. Y el hecho de que hoy, en el año 2020, haya más de 7,000 millones de habitantes en el mundo, no impide que cada uno de esos habitantes del mundo, el planeta, pueda acercarse a Dios y llamarlo Padre si así decide. Todos podemos venir delante del Padre y arrepentirnos y llamarlo Padre nuestro. Si es cierto que el Padre es todopoderoso, también es cierto que es todo cariñoso, todo amor. Y en las mismas manos que sostienen el mundo, en esas mismas manos está escrito nuestro nombre, su nombre, mi nombre está escrito en las manos de Dios. Y a veces cuando la gente dice: yo estoy solo en este mundo, nadie me ama, nadie me cuida, nadie me ve, nadie me quiere, estoy solo en mi casa, estoy sola en mi casa, estoy sola aquí, abandonada, no tengo a nadie, nadie se preocupa por mí. El Padre del cielo responde y dice: no, no es cierto, no estás sola, no estás solo, yo estoy siempre contigo. Porque Él es nuestro Padre amado. Y aunque muchas veces sus caminos sean incomprensibles, debemos tener la seguridad de que Él sabe que nosotros tenemos confianza en Él y podemos descansar en sus brazos. Él sabe lo que nos conviene. Por eso hay que amar a Dios. Pero también hay que dejarse amar por Dios. En las manos de ese Padre en el cual Jesús confía, en las manos de ese Padre puedes descansar tú. Hermanos queridos, después de esta reflexión de las 7 frases de Jesús en la cruz, podemos decir lo siguiente. Cuando Cristo dijo su última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rasgó. Ya no había que ir a Jerusalén una vez al año para ofrecer sacrificio por el pecado. El sacrificio completo
de Cristo trajo perdón para toda la humanidad. Ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios. El único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otra mediadora, no hay otra forma de llegar a Dios. No es por su esfuerzo, no es por sus obras, no es que usted pueda comprar la salvación, no es que un hombre te perdone los pecados, no es que tú vayas y pagues por un perdón. El único puente que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y en esta tarde Él te ofrece ese perdón. Si usted todavía no ha aceptado el perdón de Dios, hoy yo te invito a que te arrepientas de todos tus pecados, reconozcas que has fallado y le pidas perdón a Dios. Antes de escuchar un himno para terminar, que se llama En el Monte Calvario, quiero que hagamos una oración. Aquellos que no tienen una relación con Dios, los invito a este día, 10 de abril de 2020, que busquen tener una relación con Dios nuestro Padre, que se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús en su corazón. Si usted quiere orar conmigo, oremos en esta tarde, repita después de mí, y después de esto escuchamos un himno. Repita conmigo: Padre Celestial, en esta hora reconozco mi pecado y me arrepiento de toda maldad. Te pido perdón por mi rebeldía y por querer hacer lo que yo creía que estaba bien. Hoy, 10 de abril del 2020, te abro la puerta de mi corazón para que tomes control de mi voluntad, me alejes de todo pecado y de todo vicio y me des la oportunidad de una vida nueva. Espíritu Santo, toma mi vida. Jesucristo, lávame de toda maldad. Espíritu Santo, guía mis pasos. Hazme una nueva criatura. Padre Celestial, escucha mi oración y trae a mi vida un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para el culto de resurrección. Los espero el domingo, hermanos, con su vestimenta blanca, si es posible, para adorar a Dios por el triunfo de Jesús de la muerte. Dios los bendiga. En el monte Calvario estaba una cruz emblema
aunque el